Era tarde por la noche, estaba por terminar mi jornada de trabajo de tiempo completo en un supermercado a unos 40 minutos de casa. El día había sido agotador, estábamos en época de inventario y los turnos terminaban más tarde de lo habitual. Como salimos casi a medianoche del almacén, un compañero, que recién llevaba una semana trabajando en la empresa, se ofreció a acercarme a mi hogar, lo suficiente para poder llegar caminando y no tener que gastar en transporte público, que a esas horas era peligroso e incrementaba su tarifa. Ya dentro de su coche me preguntó: ¿Dónde vives? Cerca de Santa Luisa, en la zona de Carrizos, le respondí. ¿Vives sola? Me preguntó. Sí, tengo ya un par de años así. ¿Y tu familia? Continuó, se encuentra lejos, dije tajante. Hizo una mueca extraña al escuchar mi respuesta, frunció el ceño concentrándose en las calles oscuras, apenas iluminadas por las farolas urbanas, y por los faros de su auto. Yo tenía una novia cerca de ese lugar, me dijo, quizá la conoces, se llama Isabel, tiene 27 años, es de estatura media y complexión delgada, tiene el cabello negro y su tez es morena clara. Mientras mi compañero describía a aquella mujer, yo hacía un ligero esfuerzo por buscar en mi memoria a alguien que concordara con esa descripción, un gesto de cortesía ante el favor de llevarme cerca de mi casa a esa hora, pero fue inútil, lo que pude recordar claramente, era que había traspapelado mi última hoja de cuentas y que debía encontrarla mañana antes de que el supervisor nos las requiriera. Las cosas no funcionaron y tuvimos que terminar, concluyó mi compañero. Disculpa, no conozco a nadie que se llame así, le dije con las ganas que se pueden tener en una situación como esa. No importa, me dijo sonriente, aunque su rostro denotaba el cansancio, su gesto no me pareció fingido. Miraba el pasar de las casas, las miles de sombras que se proyectaban desde todos los ángulos sobre el pálido contraste que daba la luna, me despertaban cierta inquietud. He escuchado que por estas partes de la ciudad, a estas horas, ocurren cosas indeseadas, me dijo mientras nos deteníamos en un semáforo. La delincuencia se encuentra en todas partes, le dije sin mirarlo. Eso es verdad, pero no me refería a ello, quise decir, cosas extrañas, cosas malas, ¿qué tipo de cosas? Le pregunté poniendo más atención a sus palabras. Una noche que acompañaba a Isabel a su casa, caminábamos por la vereda del General, ¿la conoces? Me dijo, mientras miraba por el retrovisor unas luces que se acercaban. Sí, la conozco, conduce a un lugar muy profundo del campo, aunque nunca he terminado su recorrido. Dicen que tiene ese nombre porque un general en la época de la Revolución tenía una hacienda allá, en lo alto del cerro, y que de todos los días recorrer ese camino a pie, o en su caballo, fue marcando la vereda. También dicen que a ciertas horas se le puede ver caminando, de ida o de vuelta, pero que se pierde en la profundidad de los matorrales. Ni siquiera yo sabía de dónde habían salido mis ganas de conversar o arrojar tanta información. Pues eso que mencionas, es verdad, dijo mientras llegábamos al punto donde me dejaría, pero terminaré de contarte la historia luego, solo puedo dejarte hasta aquí, es tarde y debo llegar a casa, te veré mañana, decía mientras levantaba los seguros de las puertas. Gracias por traerme hasta acá, nos vemos mañana, le dije a la vez que bajaba de su auto. Lo vi irse por la misma dirección por la que habíamos llegado. Cosas extrañas. Cosas malas. Me quedé parada ahí, un par de segundos pensando en eso, inmovilizada por un temor ante un posible peligro. Nunca había pensado en ello, quizá porque solo volvía a casa, sin pensar en que me pudiera ocurrir algo. Conocía las calles, las había recorrido muchas veces y aunque muchas veces estaban solitarias, no me sentía insegura, pero ahora estaba ahí, en medio del camino, a unas calles de mi hogar, sola. Todo estaba oscuro y callado, el canto de los grillos parecía ampliarse. Miré el horizonte por el que había desaparecido mi compañero hacía tan solo unos instantes, y pude ver dos luces grandes sobre la carretera. Ahí estaban, acechantes, no me permitían ver al conductor, pero podía notar que se trataba de una camioneta. Sin duda no era el pequeño vehículo de mi compañero, aunque eso quise creer. Quizá me había olvidado de algo en su asiento y tan solo estaría regresando a devolvérmelo, con la esperanza de encontrarme en las calles cercanas. Él sabía que yo vivía por la zona. Me quedé mirando aquel vehículo, de pronto sus luces se apagaron, dejando ver el brillo del toldo bajo la luz amarillenta de un poste cercano.
Me sentí intranquila, di la vuelta esperando no haber sido notada por el conductor de aquella camioneta, le di la espalda y seguí mi camino de frente. Al llegar a la esquina debía girar a la izquierda, pero como una medida de seguridad, que en ese momento me pareció adecuada, crucé la calle y tomé el camino de la derecha. Si alguien me estaba siguiendo, al menos no daría con mi casa. Conocía un callejón por el que podía devolverme sin tener que pasar de forma visible frente a aquella camioneta, si es que aún seguía ahí. Mientras caminaba miraba las ventanas oscurecidas y grises de las casas, algún perro ladraba en la lejanía, no había ningún ruido más. Llegué a la esquina de la calle que había tomado. Mi idea era rodear la manzana vecina, tomar el callejón y llegar a casa. En 10 minutos estaría entrando en mi habitación, en 20 estaría preparando mi cena, buscando algo interesante para mirar. Creo que había dejado algo de pasta de ayer en el refrigerador. Al darle la vuelta a la manzana vecina, pude ver el gran campo que se extendía oculto tras todas las casitas apagadas que aguantaban el viento, el frío y la lluvia. Ese gran campo que en un pasado fue el sustento del entonces pueblo de Santa Luisa, ahora era una especie de patio trasero del vecindario, en donde una encontraba niños y niñas jugando en la tarde al lado de culebras, alacanes y todo tipo de animales ponzoñosos. Unas manzanas más al fondo conducían a la famosa vereda del General. Desde el punto en donde me encontraba, podía ver perfectamente el inicio de aquel camino misterioso, que subía hacia el cerro y se perdía en el primer recodo. Me quedé mirando en esa dirección, pensando en lo escalofriante que sería mirar al General, observándome desde lo alto del cerro, o caminando con su uniforme por el sendero. En ese momento, un frío me recorrió la espalda, creí sentirme verdaderamente observada. Un ruido que venía a mitad de la calle que yo acababa de dejar a mis espaldas me hizo reaccionar. Era un motor que se acercaba lentamente, como si patrullara la zona. No me produjo una sensación tranquilizadora, todo lo contrario. No podía ser un coche de policía porque en esa zona, al tratarse del límite de un barrio con otro, normalmente solo llega a la autoridad cuando se solicita su apoyo. Pensé en mi compañero, pero más en aquella camioneta. Si regresaba por donde venía, me toparía de frente con el vehículo y sus tripulantes y quién sabe qué podría pasar. Apresuré el paso, rodeé la casa que colinda con el gran campo y me deslicé con la espalda pegada a la pared. Escuché cómo el vehículo llegaba hasta el final del camino, pude notar sus luces apuntando en línea recta hacia el campo, después se apagaron aunque el motor seguía encendido. Alguien bajó, se escucharon unas pisadas, yo me había quedado petrificada nuevamente. Era obvio que alguien estaba tras de mí. ¿Podría tratarse de mi compañero? No podía tomar el riesgo de devolverme y salir con la seguridad de que nada me pasaría. Pude tener nuevamente el control sobre mis piernas y seguí avanzando. Llegué hasta la entrada del callejón que conducía directo hasta la calle en donde estaba mi casa. Apenas entré en ese angosto pasillo me relajé. Por sus dimensiones, un vehículo no es capaz de atravesarlo. Como es un pasaje que se formó por el espacio que dejaron los constructores de las casas entre la división de estas, no se encuentra mapeado ni iluminado. Solo los vecinos saben de su existencia, o eso creí yo. Caminaba de forma apresurada, no veía el caso sacar el móvil e intentar hacer una llamada. No tenía saldo o datos móviles, tampoco quise llamar a alguna puerta o ventana. Me parecía que sería excesivo y en dado caso de que no hubiera nadie quedaría como una alborotadora. La luz de la calle iluminaba la salida, como un rectángulo blancuzco. Entre más me acercaba a ella más tenía la impresión de que algo saldría a mi paso. Estaba casi segura de que aquel vehículo se estacionaría frente a mí, se bajarían algunas personas, me amarrarían, me cubrirían la cabeza y me llevarían a algún lugar lejano, pero descartaba la opción de secuestro pues vivía sola, no había alguien a quien pedir rescate por mí y mi trabajo reflejaba mi posición económica. ¿Por qué me querrían a mí? Todos estos pensamientos golpeaban mi pecho, el corazón me latía rápido y fuerte. No pude notar el momento en el que me encontraba corriendo para llegar al final del túnel. Un ruido metálico detrás de mí me hizo explotar todas las energías que me quedaban. Salí tan rápido del pasillo que no miré atrás, corrí hasta llegar a casa, saqué mis llaves apresuradamente y entré. Una vez adentro, eché seguro a la puerta principal, caminé sin encender ninguna luz, subí las escaleras hasta mi habitación intentando no hacer más ruido que el que pude haber hecho. Me acerqué a la ventana que daba hacia la calle y miré hacia afuera a través de las cortinas y en la oscuridad segura del interior.
Una camioneta de color gris, oscura, no muy vieja, se encontraba avanzando lentamente por la calle, venía en dirección a mi casa, se acercaba lentamente, por el ruido que hacía el motor pude notar que no era un modelo viejo, miré a las otras casas para asegurarme de que no era la única viendo aquello, quizá mis pasos, o algún grito involuntario habían alertado a mis vecinos, pero nada, no podía observar ninguna luz encendida o algún movimiento, solo aquella camioneta. Cuando estuvo frente a mi casa sentí como un golpe en el estómago, ¿me habrán visto entrar aquí? Pensé rápidamente, los imaginaba forzando la puerta de la entrada, o quizá planeando entrar por alguna ventana. ¿Sería el momento de llamar a la policía? Tenía que bajar a tomar el teléfono y hacerlo desde el comedor, y en ese lugar es imposible mirar hacia la calle, no quería perder ningún movimiento que hicieran, la camioneta pasó muy lentamente frente a mi casa, no me moví ni un milímetro, intenté reconocer algo adentro del vehículo pero me fue imposible, los cristales estaban tintados de negro, solo veía el reflejo de las demás casas, siguió avanzando y sentí que pude respirar de nuevo, ni siquiera estaba segura de si había aguantado la respiración o no. Vi la camioneta alejarse unas casas más hasta que llegó a la esquina, se encendieron los faros rojos traseros, deduje que se había detenido, la puerta se abrió y una figura vestida totalmente de negro descendió del asiento del copiloto, era tal la uniformidad de ese profundo negro que parecía una sombra deslizándose por el espacio, se acercó al poste que sostiene el cableado de luz y al cual hace compañía un viejo teléfono público de monedas, que dejó de funcionar hace años, hizo un movimiento contra el poste, regresó con una tranquilidad impactante al auto, cerró la puerta, y se fueron en dirección opuesta a la vereda del general. No pude dormir casi nada, temía que me hubieran visto y que planearan regresar, pero como a eso de las 4 de la mañana me quedé profundamente dormida.